Si ya estuviste aquí en la primera entrega de 7 hechos terroríficos que no tienen explicación, e incluso volviste por más en la tercera parte, hace un año, entonces sabes exactamente a lo que te enfrentas hoy. Sabes que no son cuentos inventados para asustar. Estos son casos reales, documentados e investigados. Y aún así, después de décadas o incluso siglos, ni siquiera en años recientes se ha encontrado una respuesta científica. Son hechos sin explicación lógica, sin cierre. Solo preguntas que se clavan en la mente y no te dejan dormir. E insisto, son todos reales. Esta es la cuarta parte, más oscura, más inquietante y mucho más cercana de lo que imaginas. Prepárate, apaga la luz, sube el volumen si te atreves. Y recuerda, si en algún momento sientes que algo no está bien, un zumbido lejano, una llamada que no esperabas o una sombra que se mueve sola, quizá no sea casualidad, sino otro hecho terrorífico y sin explicación, como los que oirás a continuación. Número 7. La audiencia de Huesos Negros recordará estos casos. En la ciudad de Taos, Nuevo México, desde los años 90, un pequeño porcentaje de personas, entre el 2 y el 11%, según los informes oficiales, comienza a percibir un sonido que no debería existir. Es un zumbido grave y pulsante, como el ronroneo lejano de un motor enterrado bajo tierra, o el latido amplificado de algo vivo en las profundidades. Quienes lo oyen lo describen como una vibración que se filtra por los huesos, que presiona el cráneo y que nunca cesa, ni de día ni de noche. Dicen que es más intenso en la quietud de la madrugada. Lo que pocos saben es que el famoso zumbido de Taos ha dejado víctimas reales. Algunos se mudan desesperados. Otros caen en insomnio crónico o en episodios de ansiedad que rayan en la locura. Lo peor, los micrófonos más sensibles que existen, los equipos profesionales y las investigaciones científicas de laboratorios nacionales no captan absolutamente nada. Lo que es peor, investigadores han ido a Taos y dicen escucharlo ellos mismos. El sonido solo vive dentro de sus cabezas, o eso parece. Histeria colectiva, porque ya es demasiada gente no solo afirmando, sino denunciando ante las autoridades este zumbido, como para que esto sea un hoax. A lo largo de las décadas se han acumulado teorías, pero ninguna ha resistido el escrutinio. Estudios recientes, incluso del año 2026, siguen sin cerrar el caso. El zumbido persiste, selectivo e invisible, como si eligiera a sus víctimas. Imagina despertar cada noche sabiendo que algo te observa, te envuelve y te habla en frecuencias que solo tú puedes oír y que nadie más puede probar que está ahí, salvo unas pocas personas.
Pero en una sociedad del 2 al 11% son bastante gente. ¿Es una falla del cerebro o algo desconocido intentando comunicarse? Número 6. Una noche de febrero del año 1993, en Long Island, Nueva York, el teléfono de una familia repica. Una voz infantil pregunta por Gary. El receptor, un joven de 27 años llamado Gary Subbrink, contesta confundido. Del otro lado de la línea, un niño que dice ser su hijo, aún no nacido, habla con una calma perturbadora desde el año 2013 supuestamente. O sea, 20 años en el futuro. Le cuenta detalles imposibles, nombres de futuros nietos, fechas exactas de eventos e incluso le predice, con exactitud escalofriante, la muerte prematura de su esposa en un accidente. La voz es clara, emocional y suplicante. Le ruega que cambie su vida para evitar tragedias. Las llamadas se repiten esa misma noche, cada vez más desesperadas, hasta que, de pronto, silencio. La línea se corta para siempre. Gary Subbrink y su familia documentaron todo. Horas, transcripciones, el pánico creciente. Nunca más volvió a sonar ninguna llamada desde aquel número inexistente. Lo que aterra no es solo la precisión profética de los detalles que se cumplieron años después, sino la pregunta que aún flota en el aire. ¿Quién o qué llamó a Gary Subbrink? Un eco del futuro filtrado por alguna grieta temporal. Una entidad que jugaba con sus miedos. Cada vez que el teléfono suena en la madrugada, una parte de ellos sigue preguntándose si volverá a oír esa voz infantil desde un lugar sin explicación. Lo creas o no, este caso fue registrado por las autoridades. Número 6. Número 5. El 1 de diciembre del año 1948, al amanecer en la playa de Somerton Park, Australia, unos bañistas encontraron a un hombre impecablemente vestido, recostado contra un rompeolas, como si hubiera decidido dormir allí. Traje elegante, zapatos lustrados, un cigarrillo a medio consumir aún entre los dedos. No había heridas ni signos de lucha. Aún así, ese hombre estaba muerto. Sin identificación, sin etiquetas en la ropa, sin rastro de su vida. En un bolsillo secreto del pantalón, descubrieron un pedacito de papel arrancado de un libro raro. Las palabras persas Tamam Shud, que significan terminado o acabado. El libro apareció semanas después en un auto cercano. Dentro había un código indescifrable escrito a mano y un número de teléfono que llevó a una enfermera misteriosa. Pero esta enfermera, al ser interrogada, juró no conocerlo.
Sin embargo, palideció al verlo y se negó a explicar descaradamente por qué temblaba. Este caso ha sido tal que un análisis de ADN en el año 2022 lo identificó como Carl Charles Webb, un ingeniero electrónico de Melbourne, Australia, quien aparentemente se desvivió. Sin embargo, nunca se encontró rastro alguno de lo que usó para hacerlo en primer lugar. No se encontraron ni heridas, ni veneno, ni nada. El código, por su parte, jamás se descifró. La mujer nunca explicó su reacción. La causa exacta de la muerte sigue siendo, de hecho, desconocida. ¿Fue un espía este hombre? ¿Una víctima de un amor prohibido? ¿Un mensaje final para alguien o para el mundo? Este hombre se llevó su secreto a la tumba y cada nuevo análisis solo profundiza la sombra. Alguien quiso que su final fuera un enigma eterno, como si Tamam Shud no fuera solo el fin de su vida, sino una advertencia de que algunas historias nunca deben terminarse de leer. Número 5. Número 4. Imagina despertar tras un derrame, una cirugía o un trauma cerebral y descubrir que tu mano izquierda ya no te pertenece. Descubrir que se mueve sola. Darte un susto porque al parecer no conforme con además de moverse sola, parece tener una especie de propósito. Desabrocha tu camisa mientras intentas abotonarla con la mano derecha. Apaga el cigarrillo que acabas de encender. Agarra objetos sin permiso o, en los casos más extremos, te golpea en la cara, sí. Te intenta estrangular el cuello o pretende asfixiarte mientras tú le gritas de horror a tu propia mano e incluso te peleas con ella y la insultas. Pero tu mano, lo creas o no, ignora las órdenes. Actúa contra tu voluntad consciente, como si un ente separado hubiera tomado el control de esa extremidad. Los pacientes describen la sensación como tener otro ser literalmente dentro del cuerpo. Una inteligencia rebelde que odia a su dueño y quiere escapar. Y en casos extremos, destruirlo. Aunque se asocia a lesiones o el cuerpo calloso, la ciencia aún no comprende del todo por qué el cerebro permite esta traición tan brutal. Porque esto es real. Casos documentados muestran mujeres atacadas por su propia mano mientras ven televisión, o ancianos que ven su brazo acariciar su rostro sin control, llenos de terror obviamente. El síndrome de la mano ajena no duele físicamente, pero el horror psicológico es absoluto. Piénsalo. Si un día tu mano decide que ya no necesita tu permiso para vivir, en la quietud de la noche, algunos juran que sienten cómo su propia mano espera un momento para matarlos. Esto es real. Número 4. Número 3. Estás navegando en un mar en calma absoluta. El horizonte plano como un espejo
sin una nube de tormenta a la vista. De repente, sin aviso, una pared de agua de 25 o 30 metros, equivalente a un edificio de 10 pisos, se alza frente a ti como una bestia que emerge del abismo. Golpea con fuerza apocalíptica, parte barcos en dos, arranca plataformas petroleras de sus anclajes y los engulle en segundos. Durante siglos, los marineros contaban estas historias y eran tachados de mentirosos o locos. Hasta que satélites y boyas las captaron en los años 90 y 2000. Recién. Estudios recientes, incluso del año 2025, han propuesto diversas teorías, pero ninguna termina de explicar el fenómeno. Lo que hiela la sangre es su imprevisibilidad absoluta. Puedes pasar décadas en el mar sin ver una. Ser un lobo del mar sin conocerlas, pero luego, en un instante de calma engañosa, el océano simplemente decide devorarte. Modelos matemáticos antiguos decían que eran imposibles. Ahora sabemos que de hecho existen. Imagina el último segundo, el rugido ensordecedor, la sombra negra que bloquea el sol, la certeza de que no hay escapatoria. El mar guarda sus secretos y cuando decide mostrar uno, no pide permiso para tragarte. Número 2. 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron de Fort Lauderdale, Florida, en un ejercicio rutinario de navegación. 14 hombres a bordo y un líder bien experimentado, el teniente Charles Taylor. Todo era normal, hasta que las brújulas empezaron a fallar. Por radio llegó la voz confusa de Taylor. Mis instrumentos no funcionan. Todo parece extraño. El océano no se ve como debería. Los aviones giraron sin rumbo, perdidos en un cielo que ya no reconocían, y desaparecieron, todos al mismo tiempo. Este caso es real. Un avión de rescate Martin Mariner con 13 tripulantes fue enviado a buscarlos desde Estados Unidos, pero también desapareció. 6 aviones, 27 hombres, evaporados sin rostro, ni restos, ni aceite, ni señales. Oficialmente, error humano y mal tiempo. Pero la simultaneidad de los fallos, la falta total de evidencia y las últimas palabras de Taylor, no sabemos dónde estamos. Todo está blanco. Alimentaron para siempre el mito del Triángulo de las Bermudas. Aún hoy, 80 años después, las teorías oscilan entre lo racional y lo imposible. Fallos magnéticos, errores de navegación, tormentas repentinas o algo que borra aviones enteros del mapa y los lleva a otro lugar. Número 2. Número 1. En el año 1587, más de 100 colonos ingleses, hombres, mujeres y niños,
entre ellos la pequeña Virginia Dare, la primera inglesa nacida en América, se establecieron en la isla de Roanoke. 3 años después, John White regresó con suministros, pero encontró el asentamiento desierto, casas desmanteladas, huertos abandonados y, lo creas o no, ningún signo de violencia. Solo una palabra tallada en un poste: Croatoan. Ni un solo cuerpo, ni una sola tumba, ni una sola pista. La palabra era el nombre de una isla cercana y de una tribu amistosa, Croatoan. Pero cuando White llegó a Croatoan investigando, no encontró rastro alguno de los colonos ni siquiera ahí. Los indígenas afirmaron nunca haberlos visto. Simplemente se habían desvanecido. Nada explica la ausencia total de restos o registros. ¿Estos colonos acaso murieron en silencio? ¿Fueron absorbidos sin dejar huella? ¿Alguien o algo los llevó a otro lugar? La palabra Croatoan tallada sigue visible hasta el día de hoy, mirando desde el pasado como un grito congelado. El mayor misterio de América no es que desaparecieran, es que nunca, jamás, esos colonos volvieron a ser vistos. Ni ellos, ni sus cuerpos, ni el más mínimo rastro. Una de las desapariciones masivas más inexplicables en la historia de la humanidad. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con una persona interesada en misterios como tú. Activa la campanita para que estés al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.